¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en esta mesa de análisis y de debate para opinar. Y tengo el gusto de compartir y me place mucho, por supuesto, debatir y analizar estos temas con Juan María Naveja, Víctor Hugo Hernández y Raúl Frías Lucio. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos rápidamente. Hola, con Paco, los ¿cómo temas. estás? Tardes. Gracias. Vamos, el tema que domina la escena desde ya hace varios días y concretamente jueves, viernes empezó a cerrarse mucho la información, ayer domingo, por supuesto, y hoy sigue, es el tema del Instituto Nacional Electoral, la confrontación, déjame decirlo así, con el Tribunal Electoral que le regresa la decisión que tomó en torno a Félix Salgado Macedonio, como diciendo, es una papa caliente y tú la resuelves. Vamos a ver si la puede resolver. Por lo pronto tienen prácticamente sitiado el Instituto Nacional Electoral y las amenazas son fuertes desde si no me regresan la candidatura, no habrá elecciones en Guerrero. Esta y muchas otras cosas más. Raúl, ¿cómo ver esta situación? ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Complejo, es un asunto complejo. El INE está siendo sometido a esta presión por primera vez y fuera de todo lo que conocíamos directamente por el partido en el poder. Veíamos que este tipo de señalamientos venían normalmente de la oposición, Paco. Sin embargo, hoy podemos observar que viene desde el partido del poder, desde la trip presidencial viene precisamente este ataque al Instituto Nacional Electoral. Y esto, la verdad es que no le veo una salida. No veo una salida buena, sobre todo por la forma en cómo se han dado los escenarios en este tema, ¿no? Primero el INE, bueno, de acuerdo a lo que señaló, cumpliendo la ley, el señor Félix Salgado Macedonio no presentó sus documentaciones de gastos de campaña y esto, de alguna forma, la sanción es el retiro de la candidatura. El Tribunal Electoral no toma decisión al respecto y dice, se la regresamos al INE para que pueda revalorar la sanción. Sí, entonces dices, bueno, a ver, el INE está atorado en este tema, me parece que es muy perverso lo que está ocurriendo porque pues para eso estaría el tribunal, pero no solamente eso, Paco, el presidente del Tribunal Electoral, sí, a nivel personal, expresa en sus redes sociales, en Twitter, que él de alguna forma estaría descalificando al INE. O sea, no solamente no respeta la decisión de los otros magistrados del Tribunal Electoral, sino él de alguna forma también, en forma personal, sí, emite una crítica en contra del INE. Me parece que es una situación anormal, no es normal que de alguna forma el árbitro, digamos, del tribunal se lave las manos, él diga que él no está de acuerdo con esa resolución y descalifica a los otros magistrados del TRIFE. Me parece una situación muy anormal dentro de esto. Sí, incluso ya amenaza con el tema del presupuesto, pero ya más adelante iremos con ese tema. A mí me llama la atención los calificativos, las amenazas, porque finalmente en un momento como este de un proceso electoral, todas esas amenazas tienen lamentablemente un resultado negativo o positivo. Y hago mención, hablan de enviar una iniciativa para juicio político a los 7 consejeros electorales. Vamos a ver si lo logran. Pero la otra me parece lamentable, en donde Félix Salgado Macedonio dice, si no se reivindican, se lo decimos de una vez, los vamos a hallar a los 7 consejeros. Los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdoba. ¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdoba? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves, Juan María? Estamos en la selva ya, Paco. Estábamos en una etapa en donde se presentaban recursos, el presidente mal, porque las cosas empezaron con López Obrador, y ahora estamos en la selva. Lo ocurrido hoy por la mañana, con estas declaraciones de Félix Salgado Macedonio que acabas de comentar, son sumamente preocupantes, porque está provocando un linchamiento en contra de un funcionario público. Ya está siendo muy señalado por quienes conocen bien la violación del Código Penal Federal en el artículo 131,
en donde se asienta claramente que se aplicará la pena de 6 meses a 7 años de prisión y multa hasta de 5,000 pesos a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de violencia o las personas sobre las cosas, o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla para tomar una determinación. Y sobre este mismo tema tenemos la afirmación del ex magistrado de la Corte, José Ramón Cosío, quien nos está recordando el artículo 209 del Código Penal para la Ciudad de México, al que amenace a otro con causarle un mal en su persona, bienes, honor o derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo, se le impondrá de 3 meses a 1 año de prisión o de 90 a 360 días multa. Eso que leías hace un momento, Paco, es verdaderamente preocupante porque fue una agresión directa, incendiaria en contra de Lorenzo Córdoba, porque no estaba diciendo vamos a tratar de seguirlo presionando, no, vamos a ir a su casa para provocarle daños, es lo que estaba diciendo Félix Salgado Macedonio, quien está completamente desbordado, está fuera de sentido, fuera de la ley, y lo que estaba comentando Raúl a mí me parece todavía más preocupante, porque no es posible que el presidente del tribunal, el tribunal ya se había lavado las manos. ¿Para qué el magistrado Billetes, y hay que tratarlo de esa manera, en ese nivel se encuentra José Luis Vargas? Es decepcionante lo que hace cuando ya el asunto se salió del tribunal, está en manos nuevamente del Instituto Nacional Electoral, y aquí hasta aquí estamos en los términos de la ley, Paco, no estamos en otros términos. Félix Salgado Macedonio violó la ley, por lo tanto no tiene argumentos para poder ser candidato a la gubernatura del estado de Guerrero. Hablabas de José Luis Vargas Valdés, el presidente del Tribunal Electoral, y esta mañana en su columna Ricardo Rafael lo califica, es un pirómano, así lo califica Ricardo Rafael, por esto que tú mencionas. Insisto, la papa caliente, la aviento de regreso y a ver, hazte bolas Instituto Nacional Electoral. Y aquí hay que hacer mención, no estamos defendiendo a los consejeros, estamos defendiendo a la institución. Y me recordó mucho también esta mañana, cuando hablaba Félix Salgado Macedonio, aquella frase del entonces candidato López Obrador, que decía al diablo con las instituciones o con sus instituciones. Bueno, pues hoy Félix Salgado Macedonio dice, no vamos a permitir un atropello. El INE ha muerto para nosotros, pero puede ser que resucite. Víctor. Son tiempos muy complicados, tiempos donde hemos perdido la brújula en muchos sentidos, porque ahora resulta que personajes con trayectoria muy cuestionable están tratando de someter a un juez que, pues bueno, finalmente es un juez en un partido, ¿no? No es nuevo, habría que preguntarle a Luis Carlos Ugalde, ustedes lo recordarán cuando estuvo al frente del Instituto Electoral en ese tiempo, las presiones que vivió, el golpeteo que vivió, la manera tan inmisericordia que como se ensañaron también con él en su momento para que tuviera pronunciamientos de uno u otro lado. Esto lo que demuestra es de nueva cuenta que tenemos políticos que juegan a ser demócratas pero que no son demócratas. Cuando la ley y la justicia se hace en su piel, no lo resisten y no están dispuestos a aguantarlo. Y si tienen poder, pues bueno, ya vemos las consecuencias. Pero también vemos a partidos irresponsables porque los que originaron todo esto fueron los partidos, y fue Morena concretamente quien debió haberse hecho cargo de esa situación y entregar cuentas de las precampañas, aunque no hubiera habido precampañas, pero no lo hizo. Y ahora, pues bueno, pues lo que quieren es linchar al árbitro, quieren eliminarlo y quieren borrarlo del escenario. Por otro lado, en el caso del presidente del tribunal, José Luis Vargas, bueno, de nueva cuenta una mancha más a su reputación perdida, por algo le dicen que juez Billetes o algo así, ¿no? El magistrado Billetes, magistrado. ¿No? Ya también de magistrado Billetes, hay muy cuestionado en muchos sentidos. Pero bueno, al final del día son las enseñanzas que estamos viviendo y mira, de esto yo me quedo con lo siguiente. Lo que se decida en las siguientes horas va a ser fundamental para el futuro, no solo para el presente, sino para el futuro de este país, porque nos dirá qué tanto nuestras instituciones, en este caso 2 importantes instituciones electorales, son capaces de resistir la presión
o de someterse, como otras veces ha ocurrido, al juego de los poderosos. Va a resistir el Instituto Nacional Electoral esta presión? Tendrá seguramente a lo más 48 horas más para tomar una determinación. ¿Va a cambiarla, Raúl? Fíjate, a ver, es que es a perder, Paco. O sea, no veo de alguna forma cómo pueda ganar el INE en esto. Si el INE decide en un momento dado restituir la candidatura de Félix Salgado Macedonio, pues, o sea, ¿qué es lo que nos van a decir? Los doblaron y cedieron ante las presiones, ¿sí? Si de alguna forma se empeñan en retirarle, sí, podemos ver un escenario de ingobernabilidad en el estado de Guerrero, efectivamente, o sea, porque esto de alguna forma va sentando precedentes, Paco, y esto me parece que queda muy ad hoc con lo que decías, al diablo las instituciones. Si el INE me reconoce, yo lo reconozco y todos tranquilos y en paz, y si no me reconoce, pues vamos a incendiar esto. Y esto me parece sumamente delicado, y siendo de alguna forma que no ha habido una manifestación clara, digamos, del gobierno respecto a este tema. El gobierno ha dejado correr, incluso yo te diría que ha simpatizado con el tema de que siente injusto que se le quite la candidatura a Félix Salgado Macedonio. Me parece que ahí estamos exactamente en un punto en donde el INE, en cualquier decisión que va a tomar, me imagino que va a perder. No hay forma de que salga avante de una situación como esta, sobre todo cuando el tribunal se lava las manos y el presidente magistrado, sí, se vuelve un espectador, como dice, y como la columna que hace referencia, se vuelve simplemente un espectador del incendio que está provocando. Así es, y aquí el punto es, creo que lo platicábamos justo la semana pasada aquí mismo, y yo lo vuelvo a poner porque lo ha insistido mucho Mario Delgado. Él ha dicho ya en varias oportunidades, si no simpatizan con nuestro movimiento, hablando de los consejeros electorales, que se hagan militantes del PRI-AN y que nos enfrenten. Y aquí mi pregunta es, ¿el árbitro tiene que simpatizar con uno de los equipos? ¿O por eso es árbitro, Juanma? No, pues Paco, en primer lugar, recordemos que en la votación inicial en el INE, por lo menos 2 de los consejeros que fueron propuestos por el presidente de la República, por lo tanto por Morena, votaron a favor de negarle la candidatura a Salgado Macedonio. Ahora, aquí en Mega Noticias se ha venido insistiendo en algo fundamental que necesitamos en México, Estado de Derecho. Yo no creo que sea perder. Creo que si el INE es doblado, allí sí vamos a perder todos. Si el INE se sostiene, estará cumpliendo con la ley, estará cumpliendo con los preceptos que nos hemos dado para poder tener elecciones en las cuales hay un árbitro. Hace un rato, una declaración totalmente desafortunada de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien dice, como secretaria de Gobernación, hago un enérgico llamado a mantener las diferencias dentro de la legalidad y el respeto. Doña Olga fue magistrada de la Suprema Corte de Justicia. Usted tiene que callarse, no es su tema. Este es un tema de la autoridad electoral. El Ejecutivo no tiene un papel aquí, por más que el presidente ha tenido mucha injerencia o ha tenido una beligerancia también contra el Instituto Nacional Electoral. A ver, el INE no son Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, Hay 11 consejeros que son los que están tomando las decisiones. Y si dice Salgado Macedonio que esos 7, a lo mejor ya son 9, a lo mejor ya son 11, y si se le dobla al INE, pues a lo mejor son menos. Pero aquí, en este caso, también hay que recordar que estamos hablando de un caso, porque Morón lo más probable es que siga conservando la candidatura, y las otras personas se pidió que fuera por caso que resolviera el Instituto Nacional Electoral. O sea, que estamos en manos del árbitro que tiene que hacer su trabajo y nada más de acuerdo a la ley. ¿Le doblarán la mano, Víctor? Bueno, mira, Raúl dice que por los 2 escenarios sale perdiendo, y hay algo de razón en eso, claro, por supuesto. Pero bien, lo comentaba yo hace un momento, es también lo que se juega es el futuro. ¿Qué quiere esto decir? Para mi gusto, si el INE hace lo correcto, que es aplicar la ley, y que la ley lo dice como tal,
de que aquí no hay de otra más que destituir a los aspirantes que hayan violado las reglas de las precampañas, posiblemente habrá un linchamiento contra ellos, pero habrán ganado su pase a la historia. Un pase a la historia con dignidad y un pase a la historia de posicionamiento, de que a veces perdiendo se gana. Todavía no sabemos exactamente cómo vaya a ser este final, sin embargo, ojalá prive el respeto al derecho y al orden y que entiendan los partidos políticos y también los aspirantes, personajes tan oscuros como este señor Macedonio que amenaza con prender la pradera, de que las instituciones deben de preservar por el bien del país y que además lo que aquí se haga sentará precedentes para el futuro. Eso es lo importante de esto, pero bueno, entiendo que no es nada fácil tener que vivir el presente y más como lo están viviendo ahora los integrantes del INE. La lógica nos diría, a ver, yo, Instituto Nacional Electoral, determino cancelarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio, concretándonos al caso de Félix Salgado, aún hay otros más, pero bueno, concretándonos en ese tema, le quito la candidatura, va al tribunal, y el tribunal dice, ¿sabes qué? Tenla de nuevo y dale una nueva, revalóralo. La lógica me diría es, si yo lo estoy manifestando que no debe de estar como candidato, no deberá moverse de ahí. Esa es mi lógica. ¿Sí? Mencionabas, Raúl, los dos temas, sí, coincido contigo, en los dos pierde, pero pierde más si restituye la candidatura. A ver, a lo mejor no me faltó precisar quién pierde, ¿sí? Yo creo que perdemos de alguna forma todos. O sea, si el INE de alguna forma decide revalorar la sanción de Félix Salgado Macedonio, que eso es lo que lo está regresando el tribunal, que revalore la sanción, porque fue desproporcionada de acuerdo a la observación del tribunal, fue desproporcionada la sanción de retirarle la candidatura, cuando podría el mismo INE revalorar esa posición. Oye, a lo mejor no te la retiramos, pero una sanción económica y algún tipo de sanción administrativa. Finalmente los recursos que manejan los partidos políticos son recursos públicos, pero bueno, que eso ya hemos hablado. Sí, no, yo me refiero que se pierde, si el INE decide de alguna forma retirarle la candidatura, sí, a ver, se fortalece una postura del árbitro, sin duda, pero hay un escenario muy complejo lo que puede suceder en el estado de Guerrero hacia adelante. A eso me refiero, o sea, no es una posición de perder, es una posición que con una decisión se pierde y con otra decisión se pierde más. Entonces, bueno, esto es exactamente el escenario al cual me refiero. No tengo claro cómo lo va a resolver, no tengo muy claro, pero sí me queda claro, Paco, que en medio de el desbarajuste, por llamarlo de una forma decente, de Morena y en los registros de sus diferentes planillas y candidatos, trajeron muchos problemas. Te doy como ejemplo, aquí en Jalisco 21 planillas de Morena no fueron registradas. ¿Por qué? Por falta de papeles, porque traen un desbarajuste internamente los de Morena y que no presentaron documentos en tiempo y en forma, no llenaron los formatos, ¿sí? Entonces, si esto lo multiplicas a nivel nacional en cada uno de los estados, pues por eso tenemos estos problemas y las autoridades electorales, tanto la federal como las estatales, están en un predicamento por eso, porque hay una presencia importante de Morena que están presionando con todo, sí, y de alguna forma pues quieren de alguna forma resoluciones en esto, pero para mí es el claro ejemplo del desaseo, del desorden que hay en las candidaturas y que ahora pues a base de cornadas, ¿sí? El toro quiere de alguna forma salir avante de este tema, ¿no? Entonces, no veo claro cuál va a ser la resolución del INE. No me gustaría estar en los zapatos de Lorenzo Córdoba, sobre todo en esta posición de presión que hay en estos momentos cuando estamos a 55 días de la jornada electoral. Sí, a ver, la semana pasada le comentaba yo con Luis Carlos Ugalde y le decía yo que esto impactaría, ¿de qué manera impactaría esto en la elección? Me decía que no, que este es un tema muy particular. Yo sigo insistiendo, esto va, si la decisión del INE es no restituirle la candidatura, va a generar una situación complicada en todo el proceso electoral, Víctor Hugo. No, yo no lo veo así, Paco. Más bien pienso que
que fue una práctica mala que se hizo legal. Y al hacerse legal se constituyó en el reglamento de las leyes del INE que la aplicó. Yo lo que visualizo es algo parecido a lo que tú señalabas hace un momento. El INE va a tener que mantenerse en su posición porque no tiene para otro lado, sus leyes así lo dicen, la ley así lo dice, la ley que los ampara. El Tribunal Federal Electoral va a tener que tomar la decisión y se va a amparar en dos cuestiones. Va a proteger a los aspirantes en dos. Uno, en que no hubo gradualidad, que es un derecho en justicia, que siempre debe de haber un grado en la aplicación de la justicia, lo menos y lo más, y si te afecta, ver que se te aplique lo menos, porque así es el derecho. Y otra que tiene que ver con el principio universal de que todo ciudadano mexicano puede y debe de ser, se le debe de garantizar la postura de ser votado, votar y ser votado. Bajo esos dos principios el tribunal va a decidir, señores, regresen al juego y aquí se acabó el asunto. Y el Instituto Nacional Electoral habrá tenido un punto a su favor porque conservó su posición. Si quieren cambiar las leyes, cámbienlas después. Si quieren cambiar las reglas del INE, cámbienlas después y jugaremos ya después. Eso sería lo correcto. Vamos a ver qué pasa. Yo también estoy esperando para saber qué pasa. Pero finalmente, una vez se cierre este capítulo, con lo que tenemos vamos a tener que empezar a trabajar y ver cómo transcurren las campañas. Es cierto, muchos de los hoy aspirantes que están cancelados juegan papeles muy importantes en sus estados, ya sea en los municipios o para las gobernaturas, pero al final del día pues también está el recurso de hacerse mártir, ¿no? Eso también funciona mucho, o que empiecen más tarde sus campañas, todo eso les va a servir, todo va a abonar, va a volver la calma después de estos 2-3 días, vas a ver. No estamos en la antesala, y lo pregunto, Juan María, no estamos en la antesala de un riesgo enorme para el Instituto Nacional Electoral. Hoy ya decían tanto Mario Delgado como Félix Salgado Macedonio, el INE ha muerto. Cuando hay irresponsables con poder, siempre habrá un riesgo, Paco, eso es innegable. También te dijo Luis Carlos Ugalde que Morena era un desastre, era un desorden, te lo dijo, y Raúl nos lo está diciendo con esos 21 casos en el estado de Jalisco. Sí. Si tú restituyes el caso de Salgado Macedonio, entonces tienes que restituirle a todos los demás. Decía Víctor, la parte legal, sí, la ley contempla cierta gradualidad, pero también tiene que ser ejemplar, tiene que establecer cierto grado de ejemplaridad. Y en este caso, Salgado Macedonio hizo lo suficiente para ser el sujeto en donde se canalice esa ejemplaridad. Ahora bien, sí hay un riesgo serio, pero yo quisiera creer que en ese caso ya les caiga el 20 de que este INE, tal como está constituido, es el que va a organizar, supervisar y calificar las elecciones. Ya no hay tiempo de cambiar, Será el consejero Lorenzo Córdoba quien encabece la presidencia del INE para la elección del 6 de junio. Después no sabemos qué vaya a suceder, porque tampoco sabemos si la Cámara de Diputados tendrá una nueva conformación en septiembre y esa conformación ya no le beneficie a Morena en las condiciones en que se encuentra en este momento con una mayoría absoluta. Pero, insisto, si le restituyen la candidatura, es un riesgo. Están abriendo una puerta, una ventana enorme en la que ya cualquiera va a poder presionar, en este caso al árbitro electoral, y todavía restan escasamente menos de 2 meses para el proceso. Muchas cosas pueden pasar durante esos días, Raúl. Si cede, yo espero que no ceda. Si cede, llega de alguna forma, sí. Me parece que si el INE cede, sí se va a vulnerar. Quizás no ya para este proceso electoral, pero eso le da la posibilidad, desde luego, a cualquier inconforme simplemente levantar la voz, acusar al árbitro electoral de cualquier cosa y de alguna forma, pues que esto siga adelante. Me parece que daríamos muy mala señal, pero puede suceder, Paco. Sí, yo no la descartaría del todo. Entonces, ojalá no pase, ojalá no se debilite el Estado de Derecho, ojalá el INE se pueda mantener en este tema. Si hay algo que revisar respecto a la sanción, sí, que se explique claramente por qué y si es que se va a reducir la proporcionalidad de la sanción, tendría que haber un gran convencimiento, porque va a quedar la sensación de que simplemente hubo tal presión que doblaron las manos. Yo prefiero esperarme que adelantar vísperas en este sentido. Así es. Bueno, pues ahí queda este tema, está vivo y vamos a estar pendientes de ello. Vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos para opinar.
Ya estamos de regreso para opinar. Otro tema interesante e importante. Vamos saliendo prácticamente de la Semana Santa, esperando lamentablemente que esa llamada tercera hora no llegue. Pero bueno, los números ya empiezan a dejarse sentir. Jueves y viernes de la semana pasada, más de 5,000. Volvimos a más de 5,000 contagiados diarios. El fin de semana bajaron, como es prácticamente de siempre, pero ya teníamos rato de estar entre los 1,000 y los 2,000 contagiados diarios. Hoy ya subieron de nuevo a los 5,000 y estaremos muy pendientes. Y dentro de ese rubro está el tema del regreso a clases y todo lo que con ello conlleva, la estructura, la infraestructura, las escuelas vandalizadas, cómo regresar, de qué manera, si esto va a ser paulatino, va a ser mixto, en fin, cómo ver esa situación. Víctor Hugo Hernández. Bueno, es un reto descomunal porque por un lado tenemos ya la necesidad, no es una necesidad real de tratar de emparejar un poco a nuestros chiquillos que han tenido un año terrible, porque aunque se tuvo el recurso de la televisión, quedó claro que dista mucho de ser el modelo ideal para poder llevarlos a la vanguardia y mantenerlos en un sistema de educación estable y competitivo. No, yo creo que tenemos que aprender mucho de eso. Sin embargo, también te enfrentas al serio dilema que implica llevar un grupo de niños, profesores, personal y demás a escuelas en donde no se lleven por un error que tengan o por un problema de sanidad se complique la situación. No nada fácil lo que está en puerta. Por otro lado, también está el tema de la infraestructura, que ya lo hemos visto, desafortunadamente, el problema de los apoyos, la falta de agua, la falta de drenaje. Yo comentaba hoy por la mañana con Raúl, del análisis que hacemos, que yo veía la oportunidad aquí muy grande en dos grandes sectores que tenemos en este momento. Uno, el de la salud, y otro, el de las escuelas. De lo malo, lo bueno. En la salud, la posibilidad de poder reestructurar todo nuestro sistema de salud y modernizarlo y hacerlo a la vanguardia con lo que se puede invertir y hacer en el contexto de la pandemia. Y dos, también la posibilidad de que nuestros niños todavía en casa pues se le pueda meter realmente mano a las escuelas públicas que están hechas un desastre. Vandalizadas sobre todo, vandalizadas y pareciera que en este año no se ha hecho absolutamente nada en ese entorno. Bueno, está ese tema, por supuesto. No sé cuál sería tu punto de vista, Víctor, Juan María. Pues no pareciera, Paco, es un hecho que las cosas están en esas condiciones. Y mira, dabas los datos. La Organización Mundial de la Salud hoy señalaba que México pudo disminuir en 190,000 el número de muertos. Por supuesto, pues somos un país tan joven, no debió registrarse este número de casi 500,000 de muertos en cifras globales como se está manejando hasta este momento. Pero en el tema educativo traemos un rezago muy serio desde el año pasado. Hubo el tiempo suficiente para poder programar adecuadamente un cierre del ciclo 19-20 adecuadamente. ¿Por qué? Pues porque desde febrero sabíamos lo que iba a suceder y el riesgo de que habría clases a distancia. Después ya sabíamos que el curso escolar 2021 sería completamente a distancia. No se dieron los tiempos para poder prever. Olvídate ahorita de los planteles, Paco, porque ahorita los planteles pues están cerrados, pero si sabías de antemano que las clases iban a ser a distancia, no hubo una preparación adecuada y suficiente para dotar a los alumnos de vías para poder seguir sus estudios y de mecanismos de enseñanza. ¿Cuántos niños ya están en una brecha educativa con otros de su misma edad y curso escolar debido a que pues no han podido tener clases como debiera ser? Yo creo que por más que le quieran adornar y dorar la píldora, es un fracaso el sistema de televisión que han utilizado para mandar las clases, porque los niños no han podido estar en clases debidamente y había otras maneras, había otros mecanismos que no se utilizaron. Ahora viene el reto, Paco, Raúl, Víctor, el curso escolar 21-22, en donde hay que preparar la infraestructura, el reto de que sean híbridas las clases y las circunstancias que van a rodear a los maestros bajo nuevas circunstancias. Y agrégale este tema de los libros de texto. A eso iba justamente, agreguémosle este anuncio que hizo el presidente López Obrador allá, si no mal recuerdo, fue en Morelos, confirmando
Puebla. En Puebla. Puebla. En Que Puebla. viene confirmando que viene un cambio sustancial en el contenido de los libros de texto gratuitos en la educación básica. ¿De qué nivel podrá ser ese cambio sustancial, Raúl? Híjole, a ver, es que me dejaste la parte Interesante, más compleja de lo que has estado hablando. A ver, me parece, y lo dice bien Víctor, coincido con lo que dice Juan María en gran parte, sí, me parece que estamos en un gran reto para el país, que es el tema educativo, frente a una deserción extraordinaria. O sea, el número de jóvenes que salieron, que dejaron y suspendieron la escuela en este año de pandemia es muy alto, mucho más alto de lo esperado. Sí, eso es lo que se refiere básicamente a la deserción. Otro, el atraso, el rezago que ya traíamos, que de alguna forma esto, la pandemia, y coincido con Juan María, no veo yo muchas alternativas que hubiera tenido el gobierno, pero definitivamente el tema de televisión no ha resultado lo que es. Sí, lamentablemente las condiciones de nuestro país, la falta de conectividad, la falta de tecnología no permitía algunas otras alternativas, entonces era lo que había. Y dentro de lo que había, pues la verdad es que se fue ensanchando, yo lo podemos asegurar, se ha ensanchado esa brecha entre los que no tienen y los que sí pueden. Y eso me refiero porque muchos afortunadamente tuvieron la herramienta tecnológica para seguir en contacto con sus maestros y de alguna forma seguramente sirvió, pero muchos no, lamentablemente, y coincido en que esta brecha entre los que tienen y no pueden y con los que pueden y tienen se va a ensanchar muchísimo. Ahora, este tema, me parece que tenemos un escenario con escuelas vandalizadas. De por sí, muchas carecían de agua. Ya lo hemos documentado aquí por parte de Mexicanos Primero, que hay un gran número, por lo menos el 20% o más del 25% de las escuelas no tienen agua corriente, Paco. ¿Sí? Ahora, con la pandemia, muchas de ellas fueron vandalizadas, se llevaron hasta los apagadores, las lámparas, las instalaciones eléctricas. Hay que volver a hacer un trabajo de equipamiento impresionante, ¿sí? Para poder de alguna forma estar ad hoc con el regreso presencial. El reto es que todavía no hay vacunas para los maestros suficientes que nos puedan garantizar que los maestros estén en su clase y que no representen pues que se puedan contagiar por un niño, por un alumno, y entonces el tema de la virtualidad va a seguir siendo, me parece, importante con una combinación, va a ser sistema híbrido. Y si esto le sumas la inoportunidad de los libros de texto, que ahorita le entramos de lleno, me parece que, a ver, ¿qué es lo más importante hoy? Debería ser habilitar escuelas, prepararnos para el regreso, vacunar a los maestros y que podamos regresar en un sistema híbrido claro para que todas las familias y los alumnos puedan de alguna forma regresar a un sistema de volverse a encarrilar al tema educativo. Pero lo complicamos. Ahí te van, cambian los libros de texto. Espérame, ¿de qué se trata esto? Con nuevos contenidos y diseños. Nada más déjame aclarar, creo que es importante aclarar, aún con las vacunas para los maestros, esto no los exime de contagiarse. Los protege, pero no los exime. A ver, hay que aclarar eso, y qué bueno que me das la oportunidad, porque lo han dicho los infectólogos, no lo dice Raúl Frías. Así es. Lo dicen los infectólogos. Las vacunas, todas las vacunas sirven, ¿sí? Todas las vacunas sirven para evitar la muerte, la hospitalización y los síntomas graves. Así es. De que te puedes seguir enfermando, puedes seguirte enfermando, pero ese es el nivel de protección que te dan todas las vacunas, la Pfizer, la Moderna, la Johnson, la Astra, la CanSino, todas tienen un nivel de efectividad importante para evitar esos casos extremos, Paco. Sí, complicado el tema. Pero a ver, entrémosle, si les parece, Víctor Hugo, entrémosle este tema del cambio de contenidos y de diseños en los libros de texto gratuitos. Concretamente se habla de cuarto y quinto año y aquí mi pregunta para ti es, ¿van a reinventar la historia? La historia de este país, mi querido Paco, Juan María, Raúl, siempre ha sido una historia inventada y reinventada 1000 veces. Te debo decir que siempre ha sido, bien dicen que la historia la escriben los ganadores o los triunfadores.
En nuestro país, y al igual que en otras partes del mundo también ocurre, ¿no? Hemos hecho muchos mitos y mucha de la historia que nosotros aprendimos en la escuela era una historia muy deformada, muy a modo, muy acorde a un sistema revolucionario institucional, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y aprendimos no solo a través de los libros de texto, hay que recordar las imágenes de Jesús Helguera en aquellos calendarios de antes que seguramente tanto Raúl como Juan María los recuerdan, que hoy se han vuelto clásicos, que hablaban de un México idílico. O como eran en su momento también los murales, ¿no?, que sirvieron para su función. Siempre los gobiernos han querido a través de los libros de texto representar su historia o un pasaje de la historia. Es cierto que en los últimos años más bien esta historia se puso en manos de profesionales, de gente que trató de ser un poco más, digamos, objetiva, tanto en lo pedagógico como en lo histórico. Y ahora, bueno, nos enfrentamos a, no sé, ¿cuántos son? 1882 personas que no sabemos de dónde vienen, pero que a marcha forzada han estado cambiando y modelando la historia para ponerla muy a modo a los nuevos tiempos, ¿no? Independencia, reforma y revolución, y ahora la 4T se van a tener que entender bajo otra óptica. Son, digamos, tentaciones que todo gobernante que quiere pasar a la historia se ve tentado a tocar, ¿no? Como es los libros de texto, y qué oportunidad como esta. Que si es tiempo o no es tiempo, nunca habrá tiempo para esto, ¿eh? Para esto siempre lo importante será ir y hacerlo. Esa es mi opinión. ¿Coincides, Juan María? Yo creo que en si un momento no era tiempo, era este, ¿eh? En este sí, definitivamente no era el momento, y menos a 2 meses de que los maestros tengan que cerrar y abrir. Eso era imposible. Los 4 somos sobrevivientes del episodio de los niños héroes. ¿Se acuerdan aquel momento en que se trató de desaparecer o de atenuar o de meter a la realidad el pasaje de los niños héroes? Un verdadero escándalo el que se desarrolló en aquel tiempo. Ahora bien, el primer problema que tenemos aquí, Paco, es que la persona que ha sido encargada de encabezar el proyecto no está preparada para la tarea. No es ni historiador, ni pedagogo, creo que filólogo sí, creo que tiene por allí estudios. Pero este señor, recomendado por la señora Beatriz, viene haciendo un trabajo para el cual se requiere mucho tiempo. Trabajar en el diseño de un libro es una tarea titánica, porque no es nada más hacer monitos, es trabajar muy duro en computadoras, es trabajar en diseños de avanzada, es investigar. Vaya, para poder actualizar un libro, nada más en diseño, necesitas por lo menos 1 año, no 2 o 3 meses, y necesitas gente muy calificada, porque si no, pues te va a salir un logotipo para el aeropuerto Felipe Calderón, Paco. Sí, ¿verdad? A ver, y en todo este entorno, Raúl, a ver, yo te pregunto, ¿de qué nos sirve cambiar la historia? Bueno, a ver, yo creo que todos los gobernantes en turno, Paco, de alguna forma, sí, siempre quisieran quedar en la historia. Sí. Y me parece que un hombre que tiene, y constantemente vemos las comparaciones que hace con grandes personajes de la historia, en compararse, en presentarse como mártir, ¿sí?, de la prensa insaciable que lo ataca permanentemente. Sí, me parece que de alguna forma tiene mucho... el presidente López Obrador tiene claro que él le gustaría pasar a la historia, como lo dijo alguna vez, como un buen presidente, ¿sí? Y hay una frase que a mí me llamó la atención de lo que dijo en Puebla, donde dice, sí, que tenemos que saber de dónde venimos y por qué yo estoy aquí. O sea, ¿por qué está López Obrador aquí? Y él se presenta pues como lo que le dice a Tolini, como lo que le dicen muchos de sus seguidores. O sea, el presidente para muchos se ha convertido en un, híjole, me cuesta mucho trabajo decirlo, pero realmente pues, fuiste muy decente. Un Mesías, sí, pero la verdad es que el presidente, yo pienso que a él le gustaría muchísimo
muchísimo pasar esta historia y quedar en los libros de texto, precisamente, como ya lo decía Víctor, después de la independencia, después de la reforma, después de la revolución, este movimiento que de alguna forma él ha venido encabezando en esta mal llamada cuarta transformación, que hasta el momento, bueno, no la hemos visto concluida, ¿sí? Y me parece que sí, el haber nombrado esa relación que de alguna forma se da a conocer entre su esposa y este señor Marx Arriaga, que es el director general de materiales educativos, sí, me parece que, bueno, a ver, no tiene las credenciales, pero eso no sería raro en un gobierno como el de López Obrador, que no tenga las credenciales para poder encabezar este trabajo. Lo que llama la atención es esta convocatoria tan rápida. De la señora, ¿no? Exacto, fue el director de tesis, ella fue la directora de tesis de este señor Marx Arriaga, ¿sí? Pero eso no tiene nada de malo, ¿sí? Aquí lo malo es que se convoca a un grupo que nadie sabe quiénes son, ¿sí? ¿De dónde salieron? ¿Qué grupos de alguna forma de expertos están participando para presentar un proyecto de modificación de los libros de texto? Me parece que la historia se tiene que ir escribiendo a través de los hechos que ocurren y a través de las crónicas, a través del análisis de lo que está pasando socialmente. Y aquí lo que me parece es que nadie sabe estos 1,882 personajes que finalmente participan en forma voluntaria, ¿sí?, a definir los nuevos textos de estos libros, tanto de historia y ciencias sociales de primaria, porque además no se conocen, Paco. Estamos hablando de algo que no hemos visto ni tú, ni Juan María, ni Víctor, ni yo, sino estamos hablando de lo que se ha publicado, lo que dice el presidente ayer en Puebla, lo que se comenta por parte del reportaje que presenta Proceso, lo que han escrito algunos al respecto. Y me parece que hoy fue muy claro la entrevista que tuvo Mega Noticias con David Calderón de Mexicanos Primero, donde dice, bueno, a ver, hacer un cambio a los libros de historia de cualquier primaria, tercero, cuarto, quinto, necesitarías por lo menos un año, año y medio de análisis, de estudio, de propuesta. El presidente lo pone sobre la mesa con un tema que a los mexicanos y especialmente a nosotros nos generó desde luego dudas cuando quitaron el civismo y la ética. Te acordarás que fue todo un tema. Bueno, en aquel entonces con este tema se regresa a esta revisión de los libros de texto cuando estamos en el momento más inoportuno, por lo que ya comenté anteriormente. Sí, e insisto, vamos a ir a una pausa, pero yo insisto, ¿esto de qué manera va a contribuir a la sociedad? ¿Cómo vamos a quedar los de, valga el término, los de la vieja historia con los de la nueva historia? Hacemos una pausa y regresamos para opinar. A ver, nos quedamos aquí platicando durante el corte sobre todo lo que implica un cambio de contenidos en los libros de texto. Insisto, a ver, cómo empatar, ¿sí?, las generaciones que tienen una historia ya aprendida y los cambios, incluso para, lo mencionábamos hace un momento, incluso para los propios maestros, cambiarse el chip y decir, no, esto ya no, esto lo tengo que dejar a un lado porque la nueva historia es esta, ¿no, Juanma? Claro, las sí, normales. Raúl, exacto. Por ejemplo. Exacto. Sí, bueno. Pero fíjate, sí. Paco, los maestros están en situación muy semejante a los médicos. Han estado sometidos a un desgaste tremendo. Los maestros que realmente han estado preocupados por los ciclos escolares, y ellos van a tener que cerrar este ciclo y preparar el siguiente con un grado de desgaste muy fuerte. Si tú les vas a dar nuevos materiales, pues todo fuera como historia. Si los vas a dar en otros ámbitos, pues vas a tener que obligarlos a un trabajo que es verdaderamente extenuante. Porque muchos suponen, es que los maestros tienen 2 meses de descanso. No, como estaba diciendo Raúl, pregúntele a los maestros, las vacaciones para ellos se acortan porque son tiempos de preparar el siguiente ciclo escolar. Así es, sin duda. Pero bueno, ahí estaremos pendientes de que se dé a conocer este cambio en los libros de texto. Déjenme rápidamente abordar un tema que, vamos, se
se hizo muy polémico este fin de semana, llevó evidentemente a la viralización, a los memes, no faltaron, y es ni siquiera oficial, ni siquiera yo lo veo como un logotipo oficial, sino se dejó, lo sacaron a la luz, un logotipo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que generó, bueno, todo tipo de comentarios. A mí en lo personal no me gustó, me parece gris, triste, no me dice nada, y luego aparte pues el tema del mamut, que tiene muchas connotaciones, ¿no? Sí, es un lugar de mamuts, de muchos que encontraron, que debieron haber detenido la construcción por ellos, y nada, Raúl. Sí, fíjate, bueno, a mí la verdad es que no sé de dónde salió, no sé cómo salió, yo lo busqué en algún documento oficial del aeropuerto Felipe Ángeles, no aparece por ningún lado, pues a mí me pareció un logotipo X, o sea, sin nada, sin o sea, gris, como tú bien lo dices, sin chiste, pero tampoco me espero un gran logotipo de un aeropuerto que también surge, pues en una situación polémica donde no tenemos claridad si sí va a servir y cómo va a servir para todos. Entonces, la verdad es que creo que también ahí hay elementos importantes que tienen que ver con esta gran polarización que se genera, y lo que haga el presidente, pues también por muchos de sus detractores, pues también pues aprovecha, ¿no? Sacó no sé quién lo haya sacado, parece más bien un dibujo de un niño de primaria, pero bueno, así me parece, ¿no? Pero levanta, como tú dices, una gran cantidad de polémica en medio de las redes sociales el fin de semana. Así es, Juan María. Mira, lo que decías tú hace un momento, Paco, en cualquier lugar del mundo, cuando tú te das cuenta de que te encuentras en un sitio histórico en donde puede haber una riqueza cultural, ancestral, paras automáticamente todas las cosas. Estamos hablando de 200 piezas de mamuts, de bisontes, de camellos, que pudieran datar de 20,000 años, ¿sí? Más atrás de las glaciaciones. Estamos hablando de un lugar en que no sabemos qué es lo que hay debajo. Por esa razón, era indispensable paralizar completamente la obra para poder darle curso a la historia, a lo que pudiera existir en ese momento, porque al mismo tiempo podríamos encontrar información de dónde venimos, Paco. Sí, porque dice López Obrador que tenemos 5,000 años de historia, ¿no? Ya ven que él suele mandarnos muy atrás. Bueno, pues es la oportunidad, sigue siendo la oportunidad, porque se habla que se va a hacer un museo de sitio, hasta eso más sí se ha comentado. Pero si tan solo veamos en el Templo Mayor, a la fecha se siguen encontrando vestigios, a la fecha se siguen encontrando más elementos a investigar, pues imagínate en un sitio en donde todo está por hacer, Paco. Entonces, para mí, lo del logotipo, como dice Raúl, me dio pena ajena, pues porque dices, híjole, esta es una más de una central avionera que cada vez nos está demostrando que nunca va a funcionar como tal. Terrible. Víctor. Un mal diseño, ¿no? Un mal diseño, me remonta a mí a los 40, 50, un trabajo de PowerPoint ahí muy hecho a la carrera, demasiado burdo, lejos de la estética moderna de los tiempos actuales. Penoso, sinceramente penoso ese logo. Quiero pensar que es un mal chiste o que fue una ocurrencia de alguien y que lo van a bajar, porque yo sí, a mí sí me daría vergüenza, ¿no? Presumir el aeropuerto con ese logo y con ese dibujo. Y creo que bueno, lo de los mamuts, pues también parte de lo mismo, ¿no? Mal utilizado el elemento conceptual como tal, porque finalmente es una fortaleza. Los mamuts bien podrían ser un atractivo turístico muy interesante, o hacer algo en torno a ellos, pues no deja de ser atractivo. Pero pues una mala ejecución, penosa ejecución, que espero que la corrijan, espero que no se vaya a quedar, por favor, porque sí te remonta a los 40, a los 50 y hecho ahí a la manera, insisto, de un mal trabajo de PowerPoint. Sí, más allá de lo gris de este logotipo, lo que más se criticó fue justamente la aparición de ese mamut. O sea, nada que ver, déjame decir, más allá del sitio donde ocurrieron estos hallazgos, nada que ver, ¿no? Vamos, no tiene ninguna lógica. ¿No? ¿Mandé? Pero
copy-paste además. Sí, bueno. Sí, o sea, lo sacaron de de una Wikipedia, digamos, o sea, no, además, bueno, quien lo hizo se está robando derechos de alguien sin darle el crédito necesario, o sea, pues muy mal hecho, o sea, digo, ahora como muestra de la austeridad, me parece que a veces tenemos una confusión muy importante, del dado caso de que sea real, me parece que hay una confusión entre lo que debe ser austeridad y algo pues que no de pena ajena, ¿no? Entonces, Chabacano. yo creo que son cosas completamente diferentes. Es un trabajo chabacano. Por eso decían en redes que si lo habían hecho en Paint, justamente por eso, porque no es, vamos, no es un software profesional en el que estamos hablando de un logotipo de la central aérea más importante de este país. Pero bueno, ahí está. Se supone, oye Paco, pero a ver, fíjate lo que comentábamos hace un momento del desorden en Morena, porque pudo pasar como que alguien se lavara las manos y dijera, no, pues ni siquiera es un logotipo oficial, pero el hermano de la secretaria de la Función Pública, candidato de Morena a diputado en Guerrero, informó no solamente que era real el logotipo, sino que había costado 3,000 pesos, como tú estás diciendo. Varas, avalando, le está dando oficialidad a esto que está apareciendo, como que hay que decirle logotipo. Bueno, pues vamos justamente a ver los memerables. Pues sí, mucha risa, pero la verdad es que qué lamentable situación con el Aeropuerto Internacional de México. Raúl, Juan María, Víctor Hugo, muchas gracias como siempre.